Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Santos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Un gusto nuevamente el poder ver la luz del día. Igual de parte de un servidor les doy un saludo y bendiciones. Un gusto nuevamente, les reitero, el poder estar nuevamente con ustedes compartiéndoles las enseñanzas de las cuales yo he recibido. Hoy quiero hablar de los 5 pasos que la Iglesia propone, sugiere, nos exhorta para una buena confesión. Sabemos que nosotros como fieles cristianos católicos que creemos en el sacramento de la confesión, un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, y nomás le voy a dar aquí como para entrar en preámbulo de estos 5 pasos de la confesión, voy a dar el fundamento bíblico, nada más para confirmar. Sabemos que existe el sacramento de la confesión, pero yo con esto inicio para dar a conocer los 5 pasos. Si es que lo sabías tú, adelante, qué bueno. Y si no, te voy a dar los 5 pasos ordenadamente para que sepamos realmente cómo hacer una buena confesión. Juan 20, 21 al 23, y dice así, Juan 20, 21, dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Quise empezar nada más con Juan 20, 21 al 23, que es la institución del sacramento de la confesión, sacando a colación estos 5 pasos para una buena confesión. Muchas veces vamos al confesionario y realmente no sabemos cómo exponer nuestros pecados, nuestras culpas, ¿sí? Hay una guía para poder nosotros llevarla al pie del cañón, pero muchas veces no hay una conciencia abierta, clara, plena, para hacer estos 5 pasos básicos, importantes, muy importantes para una buena confesión. Si no hay una buena confesión, lógicamente no podemos recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, los 5 pasos, debe de haber examen de conciencia. ¿Qué quiere decir examen de conciencia? Que debo de, 2 sentidos. Debo de recordar la última vez de la cual yo me confesé, todo ese tiempo que ha pasado, para volver a retomar esos actos, esos pecados, esas faltas, para hacer conciencia de lo que pasó. En otro sentido, el examen de conciencia es que yo ya estoy consciente de mis actos, sé lo que es bueno y lo que es malo, pero sí debo de concientizarme. Por eso es examen de conciencia, es el primer paso. Dentro de estos 5 pasos, vamos a ver que hay una congruencia en cuanto al orden en los que se nos presentan estos 5 pasos. Hay una congruencia. Primero, debe de haber una conciencia abierta a lo que yo he hecho. Segunda, debe de haber un arrepentimiento. Si hay conciencia, por consiguiente hay un arrepentimiento. Un arrepentimiento o dolor de los pecados, ¿sí? Que estemos arrepentidos verdaderamente de las faltas que hemos cometido. No obstante que somos pecadores y muchas veces traemos
actitudes, mañas, pecados muy arraigados y que definitivamente cuesta trabajo sacarlos de nosotros. ¿Por qué? Porque están muy arraigados entre nosotros. Pero sí debe de existir un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Tercer punto, hacer un propósito de enmienda, ¿sí? Que es lo más difícil hasta cierto punto de esos 5 pasos, el propósito de enmienda. ¿Por qué? Porque estoy consciente de mis actos, hay un arrepentimiento, pero también me cuesta trabajo arrancar, dejar ese vicio, ese pecado, sea cualesquiera. Ese propósito de enmienda es el paso para mí en lo personal el más difícil y creo yo por el cual se tiene que trabajar más el propósito de enmienda. Cuarto punto, confesar los pecados, aclaro, al sacerdote, confesar los pecados, pero mis pecados, porque muchas veces confesamos los pecados de la abuela, del tío, del padre, de la madre, no, es la confesión mía, mis pecados, no acusar o denunciar a aquellas personas que fueron cómplices de una mala acción que yo tengo o que yo tuve, no, son meramente mi yo interior, que he hecho yo de mal. Y por último es eh, recibir la absolución y cumplir la penitencia. Aquí en recibir la absolución, recibimos la absolución es el perdón de nuestros pecados. No es, el sacerdote es un instrumento nada más, no es el sacerdote, no es el sacerdote quien perdona los pecados, no. Jesús en Juan 20, 21 al 23, a estos nuevos sacerdotes instituidos en Lucas 22, 19, fue a quien Jesús les dio el poder, la potestad de poder perdonar los pecados, ¿sí? Pero no es el sacerdote, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que es Dios, que tiene el poder de perdonar los pecados. El sacerdote nada más es un instrumento, un signo visible, nada más. Sí, son nuestros guías espirituales, claro, pero el sacerdote cuando los absuelve dice por el poder que me ha conferido de la iglesia, por el poder que me ha conferido, ¿sí? No es que él por sí mismo él no tiene poder, pero por el poder que se le ha conferido, ¿sí? Reitero esto porque hay ataques, hay objeciones y nos dicen los protestantes que cómo es posible que un hombre pecador tenga el poder de perdonar los pecados. Jesús así lo quiso y Jesús es Dios. Entonces, nosotros no nos dejemos engañar en ese cuestionamiento del último punto, pero también que realmente tomemos nota, nos concienticemos de esos 5 pasos para una buena confesión, que no nomás sea algo así a la ligera, que no haya, que de verdad haya un arrepentimiento, un propósito de enmienda, que haya estos 5 puntos básicos fundamentales que la Santa Madre Iglesia nos dejó establecidos para un bienestar espiritual. Y que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.